Sean bienvenidos a su trinchera para la defensa de la madre tierra, Zona Verde. Soy Madeleine García y desde la Gran Sabana, tierra ancestral de pueblos indígenas de Venezuela, considerado el punto más antiguo del mundo, comenzamos hacia el programa. De fondo, el Tepuy Chiricayén, mejor conocido como el indio acostado. Les invito a que nos acompañen durante esta media hora cargada de la mejor información ambiental y sobre todo de la energía que siento aquí y comparto desde esta tierra mágica. La madre naturaleza tiene un inmenso poder, así como nos regala maravillosos paisajes, dignos de total admiración. También reclama sus espacios, muchos de ellos invadidos por la humanidad y la invención. Todos, fenómenos que requieren de una gran reflexión, ya que realmente sin ella no sería posible la creación. Recuerden que tenemos a su disposición nuestras redes sociales para que nos envíen sus comentarios y sugerencias. Estamos en Twitter como @Zona Verde Telesur, en Facebook como Zona Verde Telesur y nuestro correo electrónico es zonaverde@telesurtv.net. Ahora veamos de inmediato las noticias más destacadas de la semana. En el centro de Vietnam, tras recientes inundaciones, mueren más de 100 personas y otras 20 han desaparecido por los deslizamientos de tierra ocasionados por la tormenta Saudel. Según la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, anunciaron que alrededor de 178.000 hogares han sido sumergidos por las aguas tras la inundación. La evacuación ha sido realizada por rescatistas que han hecho un intento para conseguir comida y agua potable. En la localidad, las carreteras, las infraestructuras y los cultivos de la región central también han sido devastados por las inundaciones y cientos de miles de personas necesitarán vivienda y apoyo. Según declaraciones de Nguyen Thi Xuan Thu, de la Cruz Roja de Vietnam, las inundaciones son algunas de las peores que se han visto en décadas, tras las fuertes lluvias entre junio y noviembre, y es por eso que las provincias de la costa central son las más afectadas. Casi 200.000 personas han sido evacuadas. Se prevé que más lluvias lleguen a la zona, mientras la tormenta Saudel sopla desde el mar de China Meridional, aunque las aguas de inundación han comenzado a retroceder en algunas zonas. Todavía hay aldeas sumergidas, al igual que el hospital de Quang Binh, donde el agua se comenzó a acumular alrededor de las camas. Región de la costa caribeña de México ha sido azotada por el huracán Zeta. Carreteras y propiedades se han visto afectadas luego que el huracán azotara el popular balneario Playa del Carmen. La tormenta trajo consigo fuertes lluvias y vientos en la costa del país y se fortaleció en el Caribe, pasando de tormenta tropical a huracán de categoría 1 en octubre pasado, siendo el más débil de una categoría de 5. La tormenta se localizó cerca de la costa norte de la península de Yucatán en México, con vientos fuertes alrededor de 110 km por hora, así lo expresó el Centro Nacional de Huracanes NHC de Estados Unidos. Durante estas fuertes lluvias, los aeropuertos estuvieron en funcionamiento y los hospitales no se vieron afectados, pero se deberán restaurar los servicios públicos. Las autoridades advirtieron a los residentes y turistas que permanecieran en el interior de sus hogares y abrieron refugios para las personas que se sentían inseguras en casa. No se imaginan la energía que se siente desde aquí, donde estoy, en la Gran Sabana. Y con esta sensación hacemos una pausa, pero antes te contamos sobre 3 maneras para reciclar botellas de plástico desde tu casa. 3 maneras para reciclar botellas de plástico en casa. Corta una botella vacía y úsala como maceta para cultivar plantas. Puedes esbozar alguna figura de un animalito antes de cortarla y pintarla haciendo un lindo diseño.
Transforma una botella de refresco en una regadera para plantas. Solo debes abrir 5 huecos a la tapa del envase, llenarla de agua y usarla para el riego. Con una botella de base ancha, haz un portaservilletas casero. Recorta la botella con un diseño que se adapte a las servilletas que usas frecuentemente y decóralo. De fondo, muy cerca de mí, pareciera que lo pudiera tocar con las manos, un hermoso arco iris, pero nada tiene que ver con lo que les voy a decir ahorita. Estamos muy cerca de la frontera con Brasil, país que se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia por el COVID-19 en Sudamérica. La situación es particularmente grave en la Amazonía brasileña, donde simultáneamente se ha registrado un aumento de la explotación ilegal de sus recursos, elevando el riesgo de contagio en toda la región. Al menos 200 ancianos ancestrales de los pueblos indígenas se han muerto por el coronavirus. Esta situación se ha desbordado hasta llegar justo aquí a la frontera con Venezuela, afectando de manera particular los estados limítrofes del país, justamente donde nos encontramos en el estado Bolívar. En el siguiente reporte les ampliamos esta información. Brasil se encuentra en el segundo lugar a nivel mundial de los países con más casos de COVID-19. Hasta este 27 de junio ha registrado más de 58.000 muertes y 1.300.000 contagios. Desde el inicio de la pandemia, el gobierno de Jair Bolsonaro le restó importancia a la contención del virus, llevando al país a una situación dramática que ya trasciende sus fronteras. Asunto que no debe subestimarse, pues tiene fronteras con todos los países del continente, excepto con Chile y Ecuador. Estas fronteras se han convertido en focos de infección para los otros países, haciendo que las regiones limítrofes de cada país tengan tasas de contagio superiores en comparación con el resto de sus países. Entre las comunidades más afectadas están las indígenas. En América del Sur, en la cuenca amazónica, los territorios fronterizos de Brasil con otros países de la parte norte del Amazonas presentan unas de las tasas de incidencia más altas de COVID. Amazonas y Roraima, los estados fronterizos brasileños, ya superan los 80.000 contagios por COVID-19, mientras que Venezuela tiene un registro de poco más de 5.000 casos. Ambos países comparten más de 2.200 kilómetros de frontera habitadas principalmente por comunidades indígenas, comunidades que actualmente están siendo severamente afectadas por la epidemia. Según cifras de la Organización Panamericana de Salud, hay al menos 20.000 indígenas infectados en la cuenca del río Amazonas. Bueno, nosotros en comunicación con las diferentes organizaciones indígenas de Brasil, sabemos perfectamente que ellos los han denunciado en reiteradas oportunidades que han fallecido a causa del COVID-19, a causa de la desatención por parte de los gobiernos de Brasil y de Colombia. Han fallecido muchos hermanos indígenas. En el caso de Brasil, por ejemplo, hay denuncias de organizaciones indígenas donde han denunciado el fallecimiento de más de 200 ancianos indígenas. Manaus es el centro ahorita grave, es una zona que fue declarada zona de catástrofe allá en Brasil, lo mismo que Boa Vista, que son nuestros estados vecinos. De manera que al ellos no tomar ninguna acción contundente para poder controlar y contener la pandemia, pues nosotros estamos obviamente obligados a pensar que toda esa persona que viene para acá, por esa frontera, viene contaminado. La propagación de la COVID-19 ha sido acelerada por la ligereza en las políticas del gobierno de Brasil para avanzar sobre los territorios indígenas, además de la declaración del ministro Ricardo Salles, alentando a minimizar las protecciones ambientales. El gobierno promulgó una ordenanza que busca revertir el reconocimiento de los territorios indígenas. Una de las consecuencias visibles de esta política ha sido la deforestación de las tierras indígenas en las áreas protegidas, que aumentó un 80% en comparación con el año pasado. A esto se suma la invasión de más de 20.000 mineros ilegales, denunciada por líderes indígenas que actúan como vector de contagio. Aqui no município de São Paulo de Olivença, todo dia tem óbito de
de Cambeba. Todo dia uma pessoa do povo Cambeba morre e nós não temos ajuda de nada, não temos hospital, nós não temos oxigênio, nós não temos ajuda. A gente está sofrendo muito. Em meio à pandemia, somos ameaçados de morte, como se não bastasse a doença que a cada dia está nos matando, ainda tenha que lutar contra os invasores de terra. Frente a la catastrófica situación en los estados fronterizos de Brasil, Venezuela ha implementado un protocolo de atención especial para proteger a la población fronteriza y a los venezolanos que regresan al país. Esta población en tránsito es atendida en los puestos de atención social integral, con un protocolo que incluye la aplicación de una prueba rápida de COVID-19 y la implementación de una cuarentena preventiva. Según cifras oficiales, entre un 80% y 90% de los connacionales que han regresado de Brasil ha contraído el virus, por lo que ha sido necesario aplicar un cerco epidemiológico en la frontera. Con IgM, hacerle la prueba, la PCR, que es la prueba definitiva que se hace su procesamiento en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, pues que nos va a decir definitivamente si esa persona es portadora del COVID-19. Me parece importante, muy importante este tema de que nosotros hayamos realizado un número bastante elevado de pruebas por millón de personas. Pueblos indígenas y organizaciones ambientales denuncian la inacción del gobierno de Brasil respecto a la COVID-19 y a la vez señalan la manera que el gobierno de Jair Bolsonaro se ha aprovechado del avance de la enfermedad para avanzar en la explotación de la Amazonía. Frente a esta alarmante situación, los indígenas hacen un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie y se garanticen medidas que protejan de manera urgente a las poblaciones afectadas y del pulmón vegetal de nuestro planeta. Es tiempo de repasar los comentarios que nos hicieron llegar esta semana a través de las redes sociales. Veamos qué nos escribieron. Desde Facebook, Adianis Belón nos escribe: felicitaciones para el equipo de Zona Verde y todos los que hacen posible la realización de este maravilloso, excepcional, educativo e instructivo programa para cada hogar, creando responsabilidades y procurando con nuestras acciones obtener un medio ambiente sano y un desarrollo sostenible. Gracias a sus enseñanzas, gracias por existir. Gracias por escribirnos. Es muy importante para todo el equipo de Zona Verde recibir sus saludos y comentarios. Es momento de una pausa, pero quédense con nosotros, porque al regreso les contaremos sobre la alarmante contaminación del lago de Yohoa en Honduras. ¿Sabías que los continentes se mueven 2 centímetros al año? En Honduras, la contaminación del lago de Yohoa causa alarma en sus pobladores. Aunque es un área protegida desde 1978, la explotación pesquera y la obstrucción de los ríos por hidroeléctricas han provocado una grave contaminación del lago más grande del país. A continuación, profundizaremos en esta lamentable situación. Para los pescadores de la zona, que suman cerca de 1.200, la situación se ha vuelto complicada. Los peces ya no son abundantes y tienen claro cuál es la razón. Y otra es la contaminación también. Creo que el problema es de este lado de las peceras y todo eso, porque hay veces que se viene mucha lana, una lana bien fea que se viene de ahí. Entonces eso el pescado hace que se vaya también. A veces hay flotas que salen muriendo del pescado también. Ahí a veces aprovechamos algunos que están buenos. El lago de Yohoa tiene una extensión de 79 kilómetros cuadrados y es compartido por 3 departamentos. El aumento de la pesca industrial, el crecimiento poblacional y la actividad comercial generan demasiados nutrientes que se vuelven una amenaza. Para el caso del lago de Yohoa, pues existe un sobrepoblamiento, hay un poco más de 60.000 personas viviendo dentro del área protegida y bueno, estas
personas o seres humanos, incluyéndome, lo que hacemos también es un consumo de los recursos. El lago de Yohoa fue declarado área protegida en 1978. Para su preservación se realizan monitoreos permanentes que detectan las complicaciones ambientales provocadas por la pesca industrial y la explotación minera. Tenemos una claridad de 2,5 metros, a veces de 3, a veces cuando hay la floración de algas. Esto nos viene a decir que el disco a veces solo se mira 1,5 metros, 1 metro, ¿verdad? Por la cantidad de algas que hay en la superficie de lo que es el agua. El crecimiento de algas en la zona se nota por temporadas, pero este año hay un aumento que alerta a las organizaciones encargadas de velar por su preservación. Entonces el lago de Yohoa está sometido a una presión desde hace muchos años al tema de poder aportarle nutrientes y las cantidades de nitrógeno y fósforo, que de una u otra manera es donde se prolifera el tema de las algas, le genera un impacto negativo al tema del recurso hídrico. Desde las organizaciones defensoras del lago de Yohoa se recomienda la regulación de permisos de explotación industrial y turística en la región. Para reducir la contaminación en el lago de Yohoa se recomiendan 3 años de veda tanto para la pesca industrial como artesanal. De no tomarse esta medida, la biodiversidad del lugar estaría en grave peligro. Hilda Silvestrucci, Telesur Honduras. Continuamos en la Gran Sabana. Solo al mencionarlo ya te llenas de energía. En el dato ambiental de esta semana les contamos sobre la 5ª edición del Festival Internacional de Cine Ambiental que se realizó entre el 17 y el 24 de junio en Argentina. Este festival se desarrolla desde el año 2010 y este año por primera vez se llevó a cabo de manera virtual a causa de la pandemia. En el siguiente informe les contamos más detalles. Con 76 títulos entre cortometrajes y largos procedentes de 31 países, este año el eje principal de Finca es la crisis climática desde una visión de derechos humanos. Y con formatos y géneros los más diversos para garantizar la pluralidad de voces en un debate tan importante como este de la crisis climática, que consideramos muy ligado a la emergencia sanitaria que estamos viviendo, ya que es una de las causas por las cuales estamos llegando a este momento de crisis mundial y que seguramente si no cambiamos la actividad humana, el sistema de vida, producción y consumo, no vamos a poder evitar de tener múltiples y una seguidilla de crisis a futuro. A través de la web oficial del festival se podrá acceder a todos los contenidos de forma online y gratuita. Apostamos a dar un espacio a la producción argentina, por supuesto, por lo difícil que es tener espacios de exhibición para toda la industria latinoamericana en cuanto a producciones independientes, y no solo que por ahí solamente por los temas no encuentran un espacio en el circuito tradicional de salas de cine. El festival quiere ser también un espacio de visibilización de esas producciones nacionales y latinoamericanas para que construyamos una sociedad justa también a través de un cine crítico de calidad que nos ayude a también imaginarnos qué otro tipo de sociedad queremos construir. Por eso la propuesta también ofrece talleres temáticos donde los y las directoras dan cuenta sobre sus experiencias. Plantear qué es lo que está sucediendo justamente en lo que antes se creía que la población indígena estaba más cerca de una, digamos, no sé cómo llamarle, pero de algo mucho más armónico con el planeta. Las personas de las comunidades yo creo que no es que entren a este esquema por gusto, sino porque les han obligado. Las problemáticas que afrontan los campesinos colombianos tienen su lugar en Finca con el documental Su Merced de la cineasta Victoria Solano. En la historia de 3 campesinos, de 3 líderes campesinos colombianos que desde diferentes maneras y desde diferentes visiones luchan por proteger su tierra del avance de la minería. Y su tierra no es cualquier tierra, son los páramos de Colombia, donde nace el 80% del agua dulce que tomamos los colombianos. Es contar sobre todo todas las cosas que les son fundamentales a un campesino. Por ejemplo, dejar la herencia de resistencia a sus hijos.
ver cómo ellos desde la educación, cómo utilizan diferentes formas para que ellos hereden no solamente el conocimiento sobre la tierra, sino el conocimiento sobre la resistencia campesina en sí mismo. Las películas que participan en la quinta edición de Finca abordan los problemas ambientales que enfrenta el planeta y les da voz a aquellas comunidades que muchas veces son silenciadas. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires. Pensando en la importancia de ampliar nuestra forma de percibir y vivir la naturaleza como un todo al que pertenecemos y entender cómo impacta la actividad humana en ella, te presentamos cada semana la definición de un término propio del lenguaje ambiental. Hoy nos referimos al vocablo biotopo. Biótopo. Espacio geográfico con unas condiciones ambientales determinadas, como suelo, agua, atmósfera, etc., para el desarrollo de ciertas especies animales y vegetales. Es tiempo de viajar hacia nuestro destino verde. Esta semana nos iremos al Parque Nacional Canaima, que forma parte de este mágico lugar donde nos encontramos. Una reserva natural conocida por sus tepuyes, acantilados y caídas de agua. El más alto del mundo está allí, el Querepacu Paimerú, antes el Salto Ángel. Acompáñanos a conocer este patrimonio natural de la humanidad. El Parque Nacional Canaima está ubicado en el estado Bolívar, Venezuela. Abarca más de 30.000 kilómetros cuadrados. Es el tercer parque nacional más grande del país. Un 65% del parque está ocupado por tepuyes, mesetas de paredes verticales y cumbres casi planas, formados hace millones de años, cuando América y África formaban un solo continente. Los tepuyes más conocidos son el Roraima y el Aullantepui. El parque también es conocido por sus impresionantes saltos de agua, entre los que se encuentra el Salto Ángel, el más grande del mundo, el Aponguao, el Camarata, así como gran cantidad de cataratas de menor altura. El parque posee una gran biodiversidad gracias a los múltiples ecosistemas que confluyen en su territorio. Estudios recientes identificaron más de 1.000 especies entre mamíferos, anfibios, reptiles, peces y aves. Algunas de las especies endémicas de esta reserva natural son el cachicamo gigante, la nutria, el oso hormiguero gigante, la guacamaya enana y el sapito minero. Sus hermosos paisajes y su biodiversidad única hicieron que fuera declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Así ponemos punto final al programa de hoy. Recuerde que puede contactarnos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. No olvide que al aplicar las 3 R, reducir, reutilizar y reciclar, usted puede hacer la diferencia como ciudadano del ambiente. Yo soy Madeleine García y fue un placer acompañarles desde la Gran Sabana, tierra ancestral de pueblos indígenas de Venezuela. Será hasta la próxima.